Para hacer esto debemos justamente, para poder documentar, debemos entender la situación actual de la organización. Debemos ver, ser lo más visual posible y lo más conciso directamente, desde que inicia el proceso hasta que termine, sin poder saltarnos algunos pasos o creer que es mejor de lo que ya está definido. No, este paso no, mejor hay que hacerlo de esta manera. Hay que entender la situación actual y tal como es en la realidad, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder justamente estructurar, poder documentarlo. Para eso, pues hay una pirámide bien conocida en el sistema de gestión que sirve un poco de base para la documentación. Justamente en este triángulo, en la parte superior, están lo que son las políticas, los manuales, que son los lineamientos generales de la organización, en este caso del sistema de gestión de calidad. Aquí van a estar dentro de las políticas, pues los compromisos que tiene la organización con respecto al sistema de gestión de calidad. Hoy en día no es una exigencia, de acuerdo a la norma, tener un manual. En la versión 2008 sí lo era, pero como buena práctica las organizaciones todavía continúan teniendo un manual de calidad que es importante para el sistema, ¿no? Y sirve de base de estos documentos los procedimientos, ¿no? Que muchas empresas documentan a través de procedimientos y documentos internos y externos, ¿no? Ahí tenemos pues las normas de trabajo, tenemos las normas legales, algunas normas reglamentarias, quizás que no sean legales, pero propias para el producto, como unas normas técnicas, y algunos instructivos de trabajo y registros que sirven de base, pues, todo esto a los procedimientos. Esta es una pirámide estructural que sirve como guía justamente para poder establecer documentos. Justamente yendo al requisito de la norma, que es el requisito 7 que vimos la sesión anterior, estaban los requisitos, pues ahí la norma ISO 9001 nos habla acerca de la identificación, ¿no? De qué documentación es necesaria para el proceso y de aquellos en la cual la norma también estipula como obligatorios, ¿no? Entonces, una vez identificados esos documentos, ahí la norma nos dice, hay que actualizarlos, hay que crearlos. Entonces viene justamente con el grafiquito acerca de la elaboración del documento. Tiene que pasar una revisión, una aprobación, un visto bueno, como le dicen. Y el documento tiene que ser controlado, ¿no? Justamente se tienen algunos controladores de documentos a través de una plataforma en donde se tenga disponible, en donde se almacenen esos documentos y en el cual vaya en contra de la pérdida de información o el adulteramiento de la información. Y hay que tener mucho cuidado aquí con el tema de la distribución documentaria, ¿no? A quién se le distribuye. Y para eso, pues, se estima o se estipula ahí tener algunos sellos de copia controlada, unas copias informativas, en cara, pues, al personal externo que nos puedan solicitar cierta información, ¿no? Los tipos de documentos comunes que hay en las organizaciones, pues se tienen políticas, en donde están los lineamientos generales y los compromisos en la cual tiene la organización. Tenemos manuales, como hablábamos, el manual de calidad, donde estipulan pues todo lo que es el alcance, los requisitos de la propia norma, algunas exclusiones que tiene el sistema de gestión también, algunos procedimientos que han sido mapeados directamente del mapeo de procesos, instructivos que dan el paso a paso directamente de la actividad, algunas guías que se pueden tener, especificaciones directamente de los productos. Supongamos hay un producto, hablemos del cemento, por ejemplo, hay ciertas especificaciones que debe tener cada tipo de cemento, cemento tipo 1, tipo 5, extra forte. Entonces son ciertas especificaciones que debe tener de acuerdo a las normativas vigentes, ¿no? Algunos métodos de ensayos que son esenciales para dar conformidad a los productos o también al control del proceso. Y se tienen algunos registros, formatos en el cual se hace pues también el seguimiento, ¿no? Aquí un poco
bautizando un procedimiento, ¿no? Un procedimiento normalmente cada empresa estipula algunos lineamientos, como de tener algunos encabezados, y lo esencial es que se tenga pues el nombre del procedimiento, un poco la vigencia en la que entra el procedimiento, las versiones, porque hay que controlarlas, el proceso en el cual está vinculada. Este procedimiento es de producción, este procedimiento es de compras, este procedimiento es de gestión humana, quién es el dueño, quién es el responsable del procedimiento, por quién ha sido emitido, quién lo ha revisado, quién lo ha aprobado el documento, y si tienen algunas bases normativas este procedimiento, ¿no? Y estos procedimientos tienen ciertas estructuras que algunas recomiendan, algunos puntos que he colocado acá como tema principal, cuál es el objetivo principal del proceso, del procedimiento. Este procedimiento, si hablamos de gestión humana para el proceso de reclutamiento, este objetivo sirve justamente para poder reclutar, poder seleccionar un personal que sea idóneo para la compañía, como tema objetivo principal. ¿Cuál es el alcance directamente? ¿De dónde a dónde abarca el proceso, ¿no? ¿A qué plantas también? Si tienen diferentes tipos de plantas, podría estar acá incluido el alcance, ¿no? Tienen algunas abreviaturas, responsabilidades que pueden tener dentro del propio procedimiento, ¿no? Estos procedimientos tienen ciertas responsabilidades, ciertos puestos de trabajo que tienen que cumplir aquí. La base legal, si lo hubiera, algunos requisitos, normalmente si tienen un sistema integrado de gestión dentro de los procedimientos se recomienda que puedan ahí incluir un solo procedimiento, temas de seguridad, calidad, medio ambiente, si es que lo aplicara, ¿no? Como para no estar teniendo una información para cada tipo de sistema, ¿no? Y lo fundamental, la descripción del mismo procedimiento, su diagrama de flujo y algunas referencias o registros que puedan tener, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los tips? ¿Cuáles son los errores más comunes justamente al momento de que nosotros vamos a empezar a documentarlo, ¿no? Oye, para que no analizar bien el proceso. O sea, aquí para nosotros poder documentar, justamente, tenemos que, de acuerdo al observado, de acuerdo al mapeo que nosotros hemos identificado, a nuestros diagramas, el mapa de procesos que hemos identificado, entradas, salidas, clientes, proveedores, el tema de seguimiento. Entonces, de ahí se va a desencadenar que también conozco el proceso para poder documentarlo. No documentar con el usuario final, no documentar con el usuario final en mente. Ahí hay mucha diferencia entre tener un documento que va a ser específicamente para un obrero, un técnico, que tener procedimientos que van a ser, por ejemplo, para la alta dirección, algunos documentos gerenciales. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y otro de los errores es hacer documentos, entre comillas, muy rolleros, muy complicados. Hay que tener justamente con el término más sencillo posible de poder transmitir los procedimientos. Entonces, hay que tener en cuenta, debemos documentar lo observado, debemos documentar todo lo que solo observamos, debemos ser precisos, debemos ser reales con un lenguaje sencillo y todos deben entender lo documentado. Es muy importante que puedan entender todo, un procedimiento directamente. ¿Cuáles son algunas claves, preguntas claves para redactar un documento? Si ya conocemos el proceso, ¿sí? Entonces, pongamos aquí pues una figurita acerca de un proceso, por ejemplo, de limpieza. Oye, debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Quién debería limpiar justamente eso, no? ¿Qué es lo que se debe limpiar? Justamente, ¿dónde limpia? ¿Con qué frecuencia se debe hacer esa actividad de la limpieza? ¿Cuánto tiempo se demora un poco la limpieza? ¿Con qué limpia? ¿Qué instrumentos utiliza? ¿Qué materiales debe contemplar? ¿Cómo debe limpiarlo? ¿Cómo debe hacer la actividad? ¿Y cómo debe quedar realmente? Aquí, bueno, les he puesto
una frasecita un poco de lo que decía Albert Einstein, ¿no? O sea, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Eso es un poco enfocado directamente a la mejora, ¿no?, de los procesos. Esas mejoras directamente que van a hacer un cambio. Entonces va a requerir que se haga un cambio en la documentación. Un poco como para concretar este pequeño punto acerca de la documentación, es un proceso tiene varias formas de documentarse, ¿no? El uso de las mismas va a depender sobre lo que se quiere normar y lo que se quiere mejorar directamente. Y pues los procedimientos son la base de los sistemas de gestión. Los procedimientos deben tener unos mecanismos de actualización que reflejen de forma rápida los cambios de los procesos. Y es muy importante, algunas empresas directamente cambian sus procesos, pero a veces son muy lentos en actualizar la información porque lo ven desde un punto de vista tedioso. Y no debe ser así, ¿no? El documento debe ser vivo, debe ser útil para el proceso directamente. Como temas eh, que son obligatorios, ya yendo a la norma ISO 9001 en la versión 2015, hay unos puntos que la norma, dentro de la norma nos pide o nos hace un ítem acerca de mantener la información documentada, ¿no? Porque como explicamos la sesión anterior, ahora los que son los registros, formatos, o sea, procedimientos se han cambiado por el término de información documentada. Entonces, esos documentos obligatorios que van con la palabrita un poco mantener esa información documentada, es de que se requiere un documento obligatorio ahí, ¿no?, en esa cláusula. Y aquí he detallado algunas de las cláusulas, justamente, qué es lo que nos pide documentar. En el capítulo 4.3 de la norma nos habla de mantener el alcance del sistema de gestión de calidad, ¿no? Ahí debemos tener un documento en el que nosotros querramos definirlo, nuestro alcance de nuestro sistema de gestión, que podamos tenerlo dentro de nuestro manual, que podamos tener un documento independiente acerca de donde diga alcance de nuestro sistema de gestión también, pero lo importante es que debemos contarlo con ello. El otro requisito, que es el 5.2 de la norma, nos habla que debemos tener una política de calidad, ¿no?, con toda la política que incluya ciertos ítems que nos pide la norma, como la mejora continua, como la satisfacción del cliente, ¿no? Algunos puntos que estipula ahí como compromiso de las políticas. Se pueden detallar mucho más de lo que pide la norma, ¿sí?, dependiendo de cada organización, ¿no? Y de esta política, justamente, se tienen que desencadenar objetivos de calidad. Y la planificación para lograrlo, que también nos pide el requisito 6.2 de la norma y que debemos documentarlo, ¿no? Debemos documentarlo. Muchas de las organizaciones pues tienen un documento de objetivos y se tiene todo el tema de su seguimiento que lo hacen a estos objetivos, ¿no? Tienen algunos indicadores, de qué manera lo miden, cuál es su frecuencia, quiénes son responsables, cuáles son las acciones que deben tomar justamente para poder cumplir estos objetivos, ¿no? Y el otro es acerca de, en el 8.41, el procedimiento para el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, los procesos subcontratados, ¿no? Acá pues normalmente se estipula tener un procedimiento para selección, evaluación, reevaluación y seguimiento de desempeño de los proveedores, ¿no? Y también la norma nos habla acerca de lo que son los registros obligatorios. Aquellos que nos dice la norma debemos conservar la información documentada, ¿no? Entonces, acá les he detallado directamente varias cláusulas en donde nos pide esta norma que debemos tener estos registros obligatorios, como por ejemplo en el 7151, que nos pide el registro de mantenimiento y calibración de equipos de seguimiento y medición, ¿no?, en lo que son, por ejemplo, en calidad, tener o contar con estos registros de calibración de equipos, ¿no? En el 7.2, en el tema de lo que es competencia, en el tema de apoyo, ¿no?, gestión humana, el registro de competencias.
¿no? Nos pide tener este registro. Normalmente las competencias lo podrían tener, no sé, la descripción de un puesto, en tu mismo MOF directamente. En el capítulo, por ejemplo, 8.2.3, en el 8.2.3 nos pide acerca del registro de revisión de los requisitos del producto y servicio, ¿no? Debemos contarlo con ello. También nos pide acerca de, en el 8.3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, acerca de todo lo que es el requisito de diseño y desarrollo, ¿no? Nos pide, oye, tienes que tener tus registros para tu entrada, tus controles, tus salidas y todos los que son los cambios directamente, ¿no? Normalmente se hace un solo registro directamente donde contemplen todos estos puntos que están ahí, ¿no? Para el requisito de diseño y desarrollo. En el 8.4, todo lo que son evaluación de proveedores, ¿no? Tiene también estipulado un registro con los criterios que la organización determine y que sean apropiados para poder evaluar a sus proveedores externos. Uno los evalúa en calidad, puntualidad, tema de reclamos. Ya es propio de cada organización directamente definir esos criterios y la manera cómo se va a ponderar esas evaluaciones, ¿no? También se tiene sobre el registro de cambios en la propiedad del cliente, si es que lo hubiese, si es que el cliente pues te da algún tipo de insumos para la elaboración de un producto. En el 8.6 nos pide el tema de la conformidad, ¿no? Todo el tema de registro de productos no conformes, nos pide que lo podamos registrar. El tema de los programas de auditorías, por ejemplo, en el 9.2.2, pide que debemos tener un registro de ellos, entonces vamos a ver ya más adelante el tema del programa, su plan de auditoría, los resultados de la misma. El tema de la revisión por la dirección también, y todo el tema de no conformidad y acciones correctivas en el 10.2.2. Eso es lo que se puede extraer de la norma acerca de los documentos que la norma nos pide como conservar y mantener la información documentada. Ahora pues vamos a hablar un poco acerca de las directrices para las auditorías de los sistemas de gestión, un poco basado en la ISO 19011 en la 2018, ¿no? Para eso hacemos la gran pregunta, ¿y qué es la auditoría? ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es un proceso sistemático. Proceso sistemático porque se desarrolla con una misma metodología, ¿no? Es independiente directamente porque el que audita no puede auditar a su propio proceso directamente, ¿no? Por tema de un conflicto ahí que podría haber, ¿no? Y documentado, ahí tenemos los registros, algunos evidencias que nos van a servir para la auditoría, la cual van a ser evaluadas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría, ¿no? Esa es un poco la definición que nos da la norma de la 19011. Y un poco para entrar, antes de que entremos a desarrollar todo este tema de las auditorías, es importante que podamos conocer ciertos conceptos básicos que se pueden emplear o que son muy conocidos dentro de este proceso de auditoría. Primeramente, el programa de auditoría. El programa de auditoría es un conjunto de uno o más auditorías que son planificados en un determinado tiempo y con un propósito, un objetivo específico. Dentro de ese programa, justamente, se puede desencadenar varios planes de auditoría. Estos planes de auditoría, ahí pues se describen actividades que se van a realizar en la auditoría. Ya vamos a ver a detalle justamente un plan de auditoría. Y esos planes, para hacer esos planes de auditoría se debe contemplar pues el alcance de la auditoría, cuáles son los criterios de la auditoría. El alcance, pues es la extensión y los límites de dónde a dónde abarca la auditoría. Y los criterios, pues son el conjunto de políticas, procedimientos, cuál es un requisito que está estipulado como referencia para la auditoría. Y en la parte tenemos la evidencia de la auditoría. La evidencia justamente es el registro que nos presenta el auditado, la declaración, el hecho que podamos nosotros observar de una manera objetiva.
ya justamente el hallazgo va entre el criterio y la evidencia, ¿no? O sea, debemos ahí evaluar la evidencia de la auditoría recopilada frente al criterio de la auditoría. Con eso sale directamente el hallazgo, ¿no? Y ya tenemos lo que es la conclusión de la auditoría, que es el resultado ya de haber realizado la auditoría, ¿no? Entonces, un poco ahí los criterios básicos como del proceso de auditoría. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? La auditoría, su primer objetivo es determinar conformidad con los criterios que ya están establecidos, ¿no?, dentro del plan de auditoría. Debemos determinar la eficacia, o sea, si se han alcanzado los resultados de acuerdo a lo que se ha planificado. También uno de los objetivos de la auditoría es proveer de oportunidades de mejora. O sea, se pueden identificar ciertas potenciales desviaciones que lo podemos catalogar como una mejora dentro de los procesos. El cumplimiento de los requisitos legales también. Y el otro objetivo es para la certificación, ¿no? Que lo podemos hacer la auditoría justamente para poder certificar, ¿no? Ahí tenemos certificaciones, por ejemplo, de la ISO 9001, la versión 2015, tenemos la 14001, actualmente ya la 45001, tenemos el tema de la 37001, que es antisoborno. Ahí son normas certificables para las organizaciones, entre otras que pueden haber también, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que podría traer una auditoría? Bueno, los beneficios que podría traer una auditoría es dar confianza a la gerencia, ¿no? Que los procesos internos de la organización están cumpliendo con los criterios que se han establecido. Entonces, a eso le puede estar dando confianza a la gerencia que todo está funcionando de una manera correcta, ¿no? Dar confianza a los clientes. Si bien es cierto, un cliente, si ve en nuestro producto que se tiene una certificación, le da cierta confianza de poder adquirir el producto. ¿Por qué? Porque justamente el sistema de gestión crea eso, crea ese nexo, esa confianza con el cliente, es decir, las cosas que se están realizando en la empresa se realizan de una manera correcta, ¿no? Dependiendo del tipo de certificación, ¿no? Si hablamos pues de una ISO 9001, justamente es que el producto o el servicio es de calidad, que está cumpliendo con los requisitos del cliente, con los requisitos legales y los reglamentarios, y que justamente se enfoca para la satisfacción del mismo cliente. Entonces, a eso le proporciona confianza. Y también otro de los beneficios es mejorar y ordenar los procesos internos. Como ya hemos visto en la primera sesión acerca de la gestión por procesos y los beneficios que trae justamente adoptar esta gestión por proceso dentro de la organización. Aquí vamos a hablar acerca de un poco de los principios de auditoría. En esta norma de la NTP, de la 19011, en la 2018, aparte de los 6 principios que se tenían de la versión anterior, que era la integridad, la confidencialidad, la presentación imparcial, el debido cuidado profesional, independencia, enfoque basado en la evidencia, se adicionó uno más, justamente el enfoque basado en riesgo, ¿no?, que es el nuevo enfoque de todos los sistemas de gestión, ¿no? Entonces, vamos un poco a explicar brevemente en qué se trata estos principios de la auditoría. El principio de la integridad, acerca del profesionalismo, directamente. ¿En qué se basa, no? En que los auditores deben desempeñar su trabajo de una manera ética, con honestidad, con responsabilidad, de una manera imparcial, justamente para evitar un sesgo en la auditoría, ¿no? Tenemos la presentación imparcial. Directamente aquí es informar con veracidad y exactitud. O sea, los hallazgos, las conclusiones, el informe de auditoría se debe reflejar la veracidad, la verdad de lo que nosotros hemos evidenciado durante toda la actividad de la auditoría. En lo que es el debido cuidado profesional, aquí debemos tener un poco el tema de emitir juicio. Debemos justamente cuidarnos de en la auditoría estar estableciendo estos tipos de juicios que nos podrían llevar a algún tipo de
ahí no hay incumplimientos, sino directamente está reflejando un comportamiento que no es adecuado dentro de la auditoría, ¿no? El tema de la confidencialidad, el tema de la seguridad de la información. Aquí muchas empresas, a veces cuando uno va a hacer auditoría, les hace firmar algunas cartas, algunas declaraciones juradas con respecto a la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque justamente nosotros como auditores debemos tener cierta discreción con la información que se nos presenta y netamente la debemos usar para lo que es la auditoría. No debemos usarla en forma inapropiada o para sacar algún beneficio. ¿Por qué? Porque en las empresas pueden tener esta información que es confidencial. Por ejemplo, si algunos tienen algunos diseños específicos para elaborar un producto determinado. Entonces no podemos estar utilizando lo que nos han mostrado los auditores, por ejemplo, y poder dárselo a la competencia. O en otra próxima auditoría, estar justamente, no, pero la empresa X lo hace de esta manera, con estos diseños. Entonces esa información es netamente confidencial. El tema de la independencia. Aquí se tiene la base del tema de la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones. Pues aquí los auditores debemos ser independientes. O sea, no debemos auditarnos a nuestro propio proceso directamente. Entonces un auditor tiene que ser independiente ahí, para evitar justamente un sesgo, para evitar un conflicto, una influencia ahí, ¿no? Que nos pueda estar llevando a que no podamos tener una objetividad en las conclusiones de la propia auditoría. El tema del enfoque basado en la evidencia, ¿no? El tema de enfoque basado en la evidencia, ya tenemos el método que se emplea, tiene que ser fiable y reproducible. Aquí un poco debemos tener en cuenta también que todo lo que nosotros auditamos debemos estar basado en la objetividad, en lo que se nos presenta. O sea, no podemos estar suponiendo un tipo de información. No podemos estar, me pareció que me presentó esta información. No, debe ser objetiva de acuerdo a lo que el auditado nos presente la información. Y el tema también del muestreo, ¿no? Debemos obtener nosotros un buen muestreo, el tema de realizar la auditoría, ¿no? El enfoque basado en riesgo, directamente con este enfoque, es tema de la prevención, ¿no? Entonces, desde la planificación de la auditoría, toda la parte de la ejecución, la verificación del proceso de auditoría, debemos estar basado pues en este riesgo, ¿no? Y poder identificarlos y establecer algunos controles que nos puedan estar teniendo algún tipo de inconveniente con lo que hemos planificado, ¿no? ¿Cuáles son las clases de auditoría? Antes que pasemos a las clases, justamente quiero terminar haciendo unos ejemplos acerca de los principios de auditoría. Justamente, por ejemplo, un auditor no reportó, por ejemplo, una no conformidad en el proceso, por ejemplo, de producción o de control operacional. Justamente, ¿por qué? Porque el jefe que había entrado era nuevo en el puesto, ¿no? Entonces, uno como auditor dice, no, como ha sido nuevo, yo lo he identificado, recién se está poniendo, pues, al margen de todo lo que el proceso requiere, ¿no? Y por eso no lo reporta. Entonces, por ejemplo, ahí diríamos, ¿por qué principio? Diríamos por el principio, por ejemplo, de integridad, ¿no? El principio de integridad, por ejemplo, con el ejemplo que les he dado, ¿no? Otro, por ejemplo, el tema de una auditora Fiorella, por ejemplo, por decir un nombre, de la certificadora X, está transmitiendo pues en una de las redes sociales una información confidencial dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque ella había auditado unos días antes y lo está transmitiendo directamente. Entonces ese principio directamente va con el principio de la confidencialidad de la información, ¿no? Ya lo está utilizando dentro de sus medios, sus redes sociales. Entonces un poco algunos ejemplos ahí como para poder identificar o ver los principios de auditoría, ¿no? ¿Qué clases de auditoría tenemos dentro de los sistemas, ¿no? Tienen auditorías de primera parte, que son pues auditorías internas.
son auditorías internas, que la propia organización con un grupo de equipos realiza pues estas auditorías. Normalmente las empresas tienen un equipo ya formado, un área también consolidada, todo un equipo justamente capacitado en estos temas para poder realizar esta auditoría, ¿no? Que es auditoría de primera parte. También tenemos auditoría de segunda parte, que es pues una auditoría por una organización interesada en otra organización. Por ejemplo, si un cliente quisiera venirnos a hacernos una auditoría justamente para poder verificar el cumplimiento de los requisitos del producto, por ejemplo. Entonces, pues contratas una auditoría externa, pero de segunda parte, contrata a una empresa justamente para que nos pueda hacer la auditoría y poder verificar el cumplimiento de estos requisitos. Y así poder llegar a un trato comercial, pues. Otro ejemplo podría ser una auditoría que nosotros podamos hacer a nuestros proveedores. Entonces, hay un proveedor que nos va a abastecer de cierta materia prima y también quisiéramos hacerle una auditoría externa, pero de segunda parte, por el caso de nuestra organización, para poder hacer un trato comercial con ese proveedor, por ejemplo. Y la otra clase de auditoría es la auditoría de tercera parte, que es por una organización independiente. Y aquí vienen las certificadoras, las acreditadoras. En este caso hay muchas casas certificadoras acá, por ejemplo, en la cual vamos a obtener una certificación de un sistema de gestión, ¿no? Está Bureau Veritas, Enor, está SGS, pues, diferentes casas certificadoras que se tienen, ¿no? Los tipos de auditorías que se tienen una vez que ya hemos hecho una auditoría, por ejemplo, externa, por una casa certificadora, tenemos una auditoría inicial, cuando recién vamos a contar con esta certificación, ¿no? Una auditoría de línea base, directamente como le llamamos auditoría inicial, y luego tenemos auditoría de seguimiento y recertificaciones, ¿no? Entonces, normalmente las casas certificadoras son por cada 3 años, se hace, por ejemplo, todo este paquete de auditorías, ¿no? Se hace la auditoría de inicial, luego viene otra auditoría al año, la de seguimiento, vendría pues otra de seguimiento y luego vendría la recertificación, ¿no? Para nuevamente volver a obtener o seguir contando pues con esta certificación, ¿no? Cada año que nos hacen las auditorías, que puede ser de seguimiento, pues nos entrega un certificado pues recomendándonos que contemos con esta certificación que tenemos. El enfoque de las auditorías. Aquí en este enfoque, el auditor es muy consciente con su rol directamente, pero aquí hay algo importante en que debe ser la relación entre el auditor y el auditado. O sea, hay que tener mucho en cuenta que esa relación, esa comunicación que debe haber entre ambos es esencial para que se desarrolle una buena auditoría. Entonces, para lo cual, pues en una comunicación tiene que entrar pues un emisor, tiene que entrar un receptor, hay un mensaje justamente que se está transmitiendo, un canal y un código, ¿no? O sea, el código es un código lingüístico que se está utilizando, el canal pues son las ondas sonoras que debemos estar trabajando y el contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Entonces, es muy importante eso, tener esos elementos para una buena comunicación dentro de la auditoría. ¿Qué pasaría si vas a hacer una auditoría, pongamos unos extranjeros, y tú no hablas inglés, por ejemplo? Entonces ahí estás, justamente el código es diferente. Entonces ya hay un elemento que está interfiriendo dentro para tener una buena comunicación y la relación con el auditor auditado. Entonces, para ello debemos crear un clima para una buena comunicación. Debemos tener un buen clima para ello. Entonces, es importante, por ejemplo, ver el espacio, dónde se está auditando, ¿no? En caso fuera la auditoría en forma física. Oye, debemos contemplar sillas, mesas directamente en el mismo ambiente, justamente que esté ventilado, quizás. O sea, el espacio tiene que ser un poco confortable para realizar esta auditoría, ¿no? El horario, por ejemplo, el cual vamos a hacer la auditoría. Aquí hay que contemplar justamente establecer
Muchas veces es recomendable establecer en los horarios, una vez que ya el personal haya ingresado y haya repartido pues sus funciones al personal operario, en todo caso si se va a auditar a un jefe, por ejemplo. Hay que considerar también hasta las horas de almuerzo, por ejemplo, las horas de traslado, si es que vas a ir pues de un lugar a otro. Entonces, aquí en el horario también debemos contemplarlo para que haya una buena comunicación. Es recomendable llegar pues de forma puntual a la hora que está programada directamente la auditoría. Y también que se cumpla pues con el horario pactado de el fin de la auditoría. El contacto visual es muy importante también dentro de la auditoría. A veces los auditados quieren sorprender a los auditores, justamente ahí donde tú puedes detectar pues nerviosismo, puedes detectar que quizás puede estar ocultándote información. Entonces, eso hay que darle tranquilidad también, porque muchos de los auditados se pueden poner nerviosos cuando hacen una auditoría. Entonces, hay que crear un clima ahí entre auditado y auditor, ¿no? El lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? El lenguaje corporal es también importante, ¿no? Para poder tener el control dentro de la auditoría, ¿no? Entonces, para crear un buen clima, justamente aquí, o para tener una buena comunicación, estas son parte de las recomendaciones que se debe tener, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con las auditorías remotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el espacio, justamente para dejarla un poco aquí, aquí debemos tener una buena comunicación, ya lo vamos a tener a través de un medio electrónico. Un poco asegurarnos que tengamos una buena señal, que tengamos también un espacio, por ejemplo, un poco libre de ruido, que debemos tener un espacio en el cual sea cómodo para el auditor, perdón, para el auditado, para ambos directamente, ¿no? Y considerar los horarios que les he indicado, pues, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas ya para la entrevista, ¿no? Una vez que estamos estableciendo ya la auditoría. Las entrevistas no deben ser interrogativas, o sea, se debe empezar a entablar esa comunicación que hemos hecho con el auditado y dejar que ellos un poco nos empiecen a contar, por ejemplo, de qué se trata su proceso, qué es lo que él realiza, para un poco darle confianza y para nosotros entender también y poder empezar a hacer unas consultas de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la auditoría. No debemos ser solo preguntas interrogativas directamente, como si estuviéramos nada más una pregunta tras otra pregunta tras otra pregunta para que él nos pueda ir respondiendo, ¿no? Debemos dejar un poco, hasta cierto punto, que el auditor nos comparta justamente lo que él conoce, lo que él tiene, mostrar la evidencia. Hay que tener aquí que no hagas preguntas cruzadas, ¿no? Hago una pregunta de cierto punto, por ejemplo, si me voy en el mismo caso de gestión humana, oye, tengo una pregunta aquí estoy viendo el tema de reclutamiento y selección. ¿Y cómo se hace este reclutamiento? ¿Cómo se hizo la selección de este colaborador nuevo? Ya. Y a la vez digo, oye, ¿sabes qué? Y muéstrame este otro documento donde se estipule el movimiento de personal de este otro colaborador. Y también muéstrame la capacitación. O sea, ahí hay diferentes preguntas y repreguntas que no debemos emplear. Tenemos que tener una pregunta, concluir con esa pregunta directamente, que nos puedan responder y seguir justamente la pista del auditor para poder demostrar toda la conformidad posible, ¿no? Y en lo posible tratar después de caer pues en solo pregunta y respuesta en las auditorías, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, la auditoría tiene que ser algo que el mismo auditado nos pueda contar justamente el proceso, cómo se va desarrollando y cómo va cumpliendo con todo lo estipulado dentro de su proceso, ¿no? Aquí debemos emplear nosotros los auditores justamente las preguntas abiertas, llamamos, o las preguntas que son amigas del auditor. Entonces, estas preguntas abiertas nos dan o buscan respuestas informativas,
nos dan límites, conversación extensa, busca una forma que no se extienda tanto con otros como auditores. Si vamos al proceso de selección, como estábamos tocando, entonces la pregunta ahí es, por ejemplo, estoy entrevistando al responsable de gestión humana, y a cómo se realiza la actividad de reclutamiento y selección. Entonces él me empezará a contar de alguna manera cómo es que realiza esa actividad. Mira, yo realizo esta actividad, paso número 1, hago la convocatoria interna, externa. Una vez que ya tengo al postulante, hago una terna directamente, luego lo paso al jefe para que lo pueda entrevistar, o lo entrevistamos nosotros primero, luego lo valida el jefe. Listo, y aquí ya ingresa el postulante, ya nos va a contar. Solo con una pregunta que le dice de cómo se realiza ese reclutamiento. Dentro de esa conversación podemos seguir haciendo otras preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo ha ingresado este colaborador? Si cumple o no, por ejemplo, con lo que él me está conversando, este personal que ha ingresado. Entonces son preguntas que me van a dar más información, me van a dar mayor panorama de cómo se está haciendo la conformidad de ese proceso de reclutamiento y selección. A comparación de las preguntas que pueden ser cerradas o directas, ¿no? Yendo a al mismo ejemplo de gestión humana. ¿Tú cuentas con un procedimiento de reclutamiento y selección? Pues el auditado me podría decir, sí, sí cuento. Que sería diferente que él te comente a cómo se realiza el proceso de selección para que él mismo te diga, ¿no? Si supongamos tú conoces algo del proceso porque has revisado la información, en el proceso de selección se pide, por ejemplo, la documentación de sus antecedentes o se pide todos sus documentos, el auditado te puede decir sí, sí se solicitan. Que sería diferente que él te cuente, oye, para este reclutamiento que estamos revisando de fecha tal, de esta fecha, por ejemplo, 11 de septiembre del 2020, que estamos evidenciando en tus ingresos, en tu aplicativo, en tu formato, en lo que ellos lleven, quiero verificar qué documento se ha solicitado, te ha entregado este reclutamiento. Entonces ahí el auditado empezará, me ha entregado todos estos documentos. Entonces ahí nosotros podemos contrastar con el procedimiento, con la declaración que ellos nos han brindado, ¿no? Que es justamente ahí va con, con la evidencia que nos están mostrando, evidencia y el criterio, por ejemplo, ¿no? Entonces esa pregunta para los auditores es muy importante, ¿no? Tanto las preguntas abiertas, que son las amigas que nos van a ayudar a buscar esas informaciones, como aquellas preguntas que son cerradas o son directas, que netamente nos van a decir el sí o no, o tan pocas palabras a los auditados, y no nos van a dar mucha información de nosotros estamos queriendo encontrar, no la no conformidad, sino lo que queremos es brindar la conformidad del mismo proceso, seguir investigando, seguir la pista directamente. Por ejemplo, seguimos al caso de gestión humana, en donde tenemos todas esas preguntas y vamos a ir desencadenando. Vamos al caso de la selección A, y este señor se tuvo todos los documentos, ¿qué documento se presentó? Nos mostrarán y empezamos a revisar, ¿no? Toda la documentación que nos ha pedido y podemos seguir formulando otras preguntas. Por ejemplo, en el caso de que nosotros evidenciemos algo. Mira, ¿por qué este señor no entregó esto acá si el procedimiento está mencionando tales documentos que tiene que presentar, ¿no? Entonces ahí los auditados irán conversando con nosotros, ¿no? Aquí también hay preguntas aclaratorias. Poco estas preguntas aclaratorias intentan aclarar, obtener información y evitar malos entendidos muchas veces. A veces hay que repetir un poco al auditado de lo que él nos menciona para estar seguros acerca de la información que nos ha transmitido. Y tú nos estás diciendo, vuelvo a aclarar, que nos estás diciendo que el proceso de reclutamiento
se tiene que presentar el documento A, el documento B, el documento C, el documento D, ¿no? Entonces, fue esa aclaración entre auditor y auditado para que no haya inconvenientes, ¿no? Aquí nos permite obtener un panorama completo. De hecho, que va a consumir mucho más tiempo, porque ya viene la aclaración de lo que nos están comentando, pero a veces es útil directamente para que no haya una controversia entre ambos, ¿no? Auditor, auditado. Etapas de una auditoría. Brigitte, hola. No sé si hay algunas consultas para poder hacer una pausa y poder responderlas antes de Ingeniero continuar. Andy, Hola. podemos aprovechar en hacer ¿aló? Podemos Sí, aprovechar para hacer una pequeña publicidad en este espacio, claro, claro, claro que sí. ¿correcto? A ver, Dejo de les proyectar. comentamos acerca sobre el tema de las certificaciones. Pueden certificar este módulo con un costo de 30 soles. Es el certificado digital por módulo con 4 horas académicas. También pueden certificar por el programa completo especialización en gestión de calidad y productividad por un costo de 130 soles. Incluye el certificado digital por el programa de especialización con 20 horas académicas más 5 certificados, uno por cada módulo con 4 horas académicas. El siguiente es una certificación como especialista en la norma ISO 45001-2018, gestión de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, por un costo de 100 soles, un certificado digital por el programa con 16 horas académicas más 4 certificaciones digitales, uno por cada módulo, 4 horas académicas. Y finalmente, la certificación por el programa completo de especialización en gestión de calidad y productividad y seguridad y salud en el trabajo por un costo de 210 soles, un certificado digital por todo el programa con 36 horas académicas más 9 certificados digitales, uno por cada módulo. Todas estas certificaciones a nombre de Business Management Consulting Team incluyen material de presentación, videos de presentación, materiales de estudio complementario. Y también les tenemos una noticia especial. Sortearemos una beca para la certificación por el programa completo de especialización en gestión de la calidad, productividad y la norma ISO 45001-2018, que incluye un certificado por todo el programa con 36 horas académicas, los 9 certificados por módulo por 4 horas académicas, más de 15 formatos editables, manual guía de la calidad, manual guía del ISO 45001-2018, presentaciones y grabaciones de la clase. Las condiciones del sorteo: darle like a nuestra página, @BMC Team Consultores, darle like a nuestra publicación original del sorteo, compartir la publicación en el muro en modo público, etiquetar a 3 amigos y comentar por qué debería ser tú quien gane la beca. La participación es válida hasta el martes 15 de septiembre, 5 de la tarde. Aprovechen esta oportunidad a certificarse. Eso sería todo, ingeniero Andy. Podemos continuar. Hay algunas consultas por parte del público que podamos ir Sí, justamente eh, aclarando y luego acaba ya de al final, escribirnos ¿también? José Enrique, dice, la auditoría interna tiene independencia en relación con los requisitos que pide la norma en cuanto a la documentación de procedimientos. No, el tema de la independencia justamente no va por los requisitos de la norma, sino por el proceso en el cual se audita. Imagínate que tú como auditor interno que se tiene en la compañía, te están formando y eres, por ejemplo, de producción, ¿ya? Entonces, el equipo de auditoría te capacitó, te instruyó, te hizo ya pues todo un auditor y la independencia va a que tú, por ejemplo, no podrías auditar a tu propio proceso, o sea, a producción. ¿Por qué? Porque podría haber ahí un sesgo, podría haber algún tipo de conflicto de intereses si, por ejemplo, tú encontraras algún tipo de hallazgo. Entonces es por eso que la auditoría dice que es independiente. No sé si con eso respondo a la pregunta.
No sé si hay alguna otra en todo caso. Por ahora no, ingeniero Andy. ¿Ya? Seguimos en todo caso. Claro. Vamos ahora a entrar un poco a las etapas de una auditoría, ¿no? Las etapas que vamos allá a establecer es el tema de la preparación, ejecución, el informe y el seguimiento de lo que se hace en las auditorías. Preparación de una auditoría, ¿no? Bueno, bueno, tienen un costo, netamente, que hay que mapearlas también, pero las auditorías deben ser planeadas, deben ser conducidas por alguien también, no son algo que son inopinadas, ¿no? Las auditorías no se realizan por sorpresa directamente, oye, ya, mañana te voy y te audito, ¿no? Sino son netamente planificadas, hay algunas fechas convenientes que se gestionan directamente con los responsables de los procesos. Para eso, pues, ya vamos a hablar de un programa de auditoría, ¿no? Entonces, esta preparación de auditoría es antes y no es netamente inopinada, quizás como algunas otras auditorías que se puedan hacer por la parte legal. Para eso, justamente como son planificadas, debemos tener en cuenta nosotros los auditores la información del proceso que vamos a auditar. Para eso debemos prepararnos nosotros como auditores. No podemos ir quizás sin ninguna herramienta, sin siquiera conocer nada del proceso porque no contribuiríamos justamente al objetivo de la auditoría, que es demostrar la conformidad con respecto a los requisitos estipulados. Entonces, para eso es muy importante que nosotros como auditores sepamos al menos qué hacen en el área o en el sector, ¿no? Justamente a qué se dedica un poco esto. Cuán grande es el área que vamos a auditar directamente para también poder extraer un poco la muestra o tener en mente. Un poco es por eso que las casas certificadoras, cuando tú brindas que te van a dar un servicio de auditoría, ellos te piden tu mapa de proceso, te piden cuántas personas justamente tiene la organización, cuántas personas por proceso puedes tener, un poco para saber estos dos puntos de aquí, ¿no? Cuáles son los procesos que se van a auditar, personas que se tienen, qué procesos van a operar directamente y qué criterios se deben cumplir. Entonces es un poco la información que debemos tener en mente los auditores antes de ejecutar el proceso de auditoría, ¿no? La preparación del auditor. Debemos entender el sistema y los procesos, ¿no? Para eso, pues, ya hemos venido de un mapa de proceso, perdón, un mapa de procesos, en donde pues tenemos entradas, salidas, controles, interacciones. Es muy importante que podamos saber eso directamente dentro de ese mapa de procesos. Si la organización nos la brinda, entonces sí es útil para nosotros como auditores porque ya vamos a conocer a qué se dedica el proceso, cuáles son sus entradas, a qué se hace seguimiento y medición, parte de las actividades que se tienen, cuál es el resultado de ese proceso. Hay procesos que son comunes, que son los procesos de apoyo directamente, gestión humana, tecnología de la información, ¿no? El tema, por ejemplo, un poco de mantenimiento, o sea, hay temas que son ya generales que directamente se puede obtener fácilmente o con la experiencia que se ha auditado, saber un poco las entradas, un poco las actividades que se realizan, ¿no? Para nosotros contribuir con los procesos. Y con eso ya se van a elaborar pues el plan de auditoría, el cual nos va a tener toda la programación para realizar ese plan, ¿no? Que lo vamos a ver ya en breve. Aquí vamos a tener el programa de auditoría, ¿no? Según la 19011-2018, un programa de auditoría son detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas, para un marco de tiempo específico y dirigidas hacia un propósito específico, ¿no? Entonces esa es la definición. Justamente ante ellos, o sea, un programa de auditoría, ahí vamos a poder
detallar, ¿no? Justamente qué auditorías se van a hacer en determinados periodos de tiempo. También podemos, qué tipos de sistema de gestión también se pueden tener dentro de ese programa. Quizás vamos a hacer auditorías combinadas. O sea, vamos a tener auditorías, por ejemplo, de la 9001, vamos a tener auditorías de la 37001, que es antisoborno, y vamos ahí a hacer unas auditorías combinadas a los procesos directamente. Ahí tenemos que mapear vamos a hacer auditorías internas, aquí vamos a tener auditorías externas, vamos a tener a tales áreas o a tales procesos o a tales plantas directamente, ¿no? Entonces, para poder elaborar un programa, la guía justamente de la 19011 nos estipula pues cierta información útil directamente, ¿no? Nos dice, oye, para que tú hagas tu programa, en primera instancia debes tener tus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿A qué se va a dedicar justamente ese programa de auditoría, ¿no? Voy a verificar el cumplimiento de los requisitos legales, vamos a verificar el grado de conformidad, por ejemplo, del sistema de gestión de calidad o del sistema de gestión de seguridad y medio ambiente, del sistema de gestión antisoborno. Entonces ese es el objetivo que se va a plasmar dentro de la auditoría. También otro punto importante es el tema de riesgos y oportunidades asociados con el programa de auditoría y las acciones que se están estableciendo para poder abordarlos directamente. Ahora, con la gestión de riesgos ya viene desde la planificación. Oye, tengo estos riesgos posiblemente dentro de la auditoría, ¿no? Y hay que establecer ciertas acciones también podrían ir. El otro punto importante es el alcance, justamente, de la auditoría. Oye, esta auditoría se va a realizar solo para una sede en específico, para Planta Trujillo, por ejemplo, ¿no? Se va a realizar solo para este alcance de nuestro sistema de gestión, debido, por ejemplo, hoy ahorita en la coyuntura remota, por ejemplo, no podemos evidenciar ciertos requisitos de la norma ISO 9001, porque quizás no hay personal en planta, no hay quien nos envíe evidencia, entonces ahí vamos a establecer ese alcance. Solo la auditoría va a ser para esta planta de Trujillo, va a ser, por ejemplo, para los procesos de comercialización, producción, distribución, etc., etc., etc. Entonces ahí delimitamos justamente en el programa de auditoría. Tenemos ahí nuestro cronograma, ¿no? Cronograma, las fechas. Oye, vamos a tener con las frecuencias en tales plantas en enero, en la otra planta quizás en marzo, en la otra planta en junio, y así sucesivamente vamos a ir programando, ¿no? En tales fechas, ¿no? El tema de realizar esta auditoría. Los tipos de auditoría que vamos a hacer, como lo explicaba, vamos a hacer una auditoría interna, una auditoría externa, también podemos colocarlo dentro de nuestro programa de auditoría, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de auditoría? En este criterio, por ejemplo, para la ISO 9001, 2015 se va a hacer un criterio, en la norma ISO 9001. También otro criterio son los requisitos legales aplicados directamente al producto, si lo hubiera. También otro de los criterios va a ser, oye, todos los documentos que están asociados o que has declarado al sistema de gestión de calidad, por ejemplo, que la organización ha aprobado. Ese sería otro criterio. Entonces, esos son los criterios que tiene la auditoría y van dentro del programa. ¿Cuáles son los métodos de auditoría que se van a emplear? Hoy, ahorita el método que se va a emplear justamente es la entrevista. Ahorita uno de los métodos va a ser pues la auditoría remota, es otro criterio. El tema del muestreo, también se va a tomar muestreos, es otra metodología para hacer la auditoría. Entonces, esos detalles deben ir dentro de este programa. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar miembros del equipo de auditoría? También pueden ir dentro de este programa. ¿Cuáles son esos criterios para poder seleccionar? Experiencia, por ejemplo, que el auditor tenga tantos años de experiencia, tenga algunos cursos, certificaciones, son como criterios de seleccionar a este miembro. Información documentada relevante si es que lo hubiera para este programa de auditoría. Y obviamente dentro de este programa, una vez tenido, ya se va a desencadenar varios planes de auditoría de acuerdo a lo que se ha planificado en el programa. En el programa pues se planificó que para este mes de septiembre vamos a tener una auditoría interna para la planta Trujillo para el alcance determinado que se ha mapeado. Ok. Entonces el plan de auditoría es una descripción de las actividades y los arreglos para una auditoría, en lo que nos dice la versión 2018 de la 19011.
Entonces, ¿qué contempla un poco este plan de auditoría? Según la norma, nos dice que debemos cubrir ciertas cosas. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Nuevamente, lo que estipulaba el programa. Oye, sí, el objetivo es justamente dar conformidad a los requisitos del sistema de gestión de calidad y a los requisitos legales obligatorios, por ejemplo. Ese es mi objetivo de mi, de mi plan que voy a realizar. El alcance de la auditoría, por ejemplo, también voy a delimitarlo. ¿Cuáles son esos alcances? ¿Cuál es el criterio de la auditoría? El criterio, pues ahí tenemos la norma, los documentos legales, tenemos los documentos propios de la organización. Si hubiese otro tipo de auditoría, por ejemplo, puede ser los requisitos legales apropiados directamente al sector. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor? Aquí en el plan tiene que estar, por ejemplo, quién es el auditor. Ahí se estipula, pues, por ejemplo, el auditor líder. Tenemos el auditor. También en las auditorías externas pueden tener justamente como el experto técnico, aquel que viene directamente como expertise en un tema, directamente que ayuda justamente al auditor o a los auditores. Podemos tener observadores también que estamos formando para auditores. Aquí deben contemplar el tema de los recursos directamente para, el plan de auditoría, la fecha en la cual se va a realizar pues la auditoría, el lugar, en este caso la planta que hemos mencionado, y ya va a venir todo el detalle del plan. Oye, en este día, por ejemplo, en el día de hoy, se va a tal hora, a las 9 de la mañana, de 9 a 11, se va a auditar al proceso de gestión humana. Justamente, ¿quién es el auditor? El auditor es Claudia. ¿Quién es el auditado? Francisco. ¿En dónde se va a realizar la auditoría? En la oficina de gestión humana. Entonces ese detalle debe ir en el plan de auditoría. De nueve a 11 se hizo gestión humana, de 11 a 1 va a ser producción, el auditor va a ser Felipe y el auditado va a ser Juan, por ejemplo. ¿En dónde va a ser? Va a ser en la oficina operacional del tablero, y ese es el detalle que se tiene que ir colocando pues con todos los procesos que se han designado dentro del alcance, ¿no? Y ahí se van a distribuir pues los auditores, el auditor líder, el auditor, los observadores directamente, ¿no? Aquí un poco el auditor líder justamente es el que es responsable de todo el proceso de auditoría, es el que va a recopilar pues la información de los auditores, el que va a velar también si hay alguna desviación dentro del proceso de auditoría, que va a emitir directamente el informe de auditoría. La preparación ya de la auditoría, ¿no? Una vez ya tenido el plan, ya se emitió el plan, se tiene todo ya planificado para realizar la auditoría, ya el equipo de auditoría debe ser informado, ¿no? Ya informamos cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son los criterios que se van a tomar dentro de la auditoría, detalle de los sectores y actividades que se van a auditar. Ya lo vimos, hoy es el sector, por ejemplo, de hidrocarburos. Las actividades que se van a realizar, pues, es la producción, comercialización, la distribución, el despacho de este producto. El equipo de auditoría, pues, debe revisar, recopilar la información previa, elaborar, pues, una agenda de la auditoría. Aquí, por ejemplo, suelen agendar directamente por las herramientas pues, de calendar o algún otro medio en el que estipule ya este espacio para realizar la auditoría, ya que ha sido planificado, ha tenido que ser informado directamente. Si hablamos de un plan de auditoría interna o externa también, ha tenido que ser ya revisada, aprobada por los equipos responsables, ¿no? Y empezar a preparar pues, los documentos de trabajo, ¿no? Aquellos que son el tema de hay documentos de trabajo como son las listas de verificación, hay formatos que les pueden ser útiles directamente a los auditores. Aquí, por ejemplo, una lista de verificación. Aquí las listas de verificación sirven como una guía para los auditores. Los auditores nos podemos preparar, por ejemplo,
en el proceso que vamos a auditar, ¿no? ¿Qué actividades podemos ir revisando como si tuviésemos un check? ¿Contra qué requisito va de la norma, si es necesario? Y podemos ir recopilando pues la información o las evidencias que nos van brindando los auditados, ¿no? Y con eso ese check nos puede servir de una guía. Debemos asegurar que se cubran todos los puntos y puntos relevantes de la auditoría. Debemos asegurar profundidad y continuidad de la auditoría. Aquí, este checklist nos ayuda un poco a administrar el tiempo en la auditoría y no desviarnos por otros temas. Ya hemos establecido esas actividades que vamos a ir revisándola, ¿no? Aquí es un check, es una lista que nos ayuda a organizar la toma de notas directamente y es parte del reporte de la auditoría también. Entonces, estas listas debemos darles buen uso directamente y sería muy importante nosotros como auditores tener esta guía. Hay otros que podemos abusar directamente de estas listas de verificaciones y empezar a hacer solo preguntas de lo que ya hemos realizado. Y creo que por ahí no va la idea de tener estas listas, sino que estas listas sirvan simplemente como una guía para los auditores de poder encaminarnos, de poder cubrir toda la auditoría que hemos venido a desarrollar, ¿no? Con fin a cumplir con el objetivo de la misma, ¿no? Justamente el mal uso de las listas, ¿no? O sea, si son usadas como cuestionarios, entonces lo estamos empleando de una manera inadecuada. Ahí ya disminuye la visión y entorpece la comunicación directamente con el auditado. Es lo que comentábamos acerca de una comunicación. ¿Cuáles son los elementos de estas comunicaciones? Un poco hay que dejar que el auditado, justamente, mostrar confianza con él y directamente que él nos empiece a contar un poco acerca del proceso y del cumplimiento del mismo. Si empleamos como si fuese un seguimiento muy estricto, puede ocasionar la emisión de aspectos importantes dentro de la auditoría. Entonces, solo, como vuelvo a repetir, es como una guía aquí que nos sirve para poder administrar nuestro tiempo, para poder cumplir con todo lo que nosotros hemos recopilado y vamos a revisar dentro del proceso productivo o dentro del proceso de la auditoría. El auditor, calificaciones y responsabilidades. El auditor, aquí como habíamos dicho, hay auditor líder y hay auditores, ¿no? Que conforman el equipo auditor. El auditor primero debemos tener en cuenta los principios, los 7 principios que vimos al inicio de la auditoría, ¿no? Esos principios debemos tenerlos, ¿no? El auditor el rol de auditor es establecer la información sobre hasta qué punto se cumplieron los requisitos. Esa es nuestra función como auditores. Nosotros debemos no solo reportar, oye, no se cumplió esto, no conformidad, o esta desviación. No. Debemos establecer la información sobre hasta qué punto se han cumplido estos requisitos. Si había una desviación dentro del proceso, pues se catalogará de acuerdo a lo estipulado, ¿no? Una desviación del mismo proceso. Toda conclusión debe estar basada en la evidencia, ¿no? Y es justamente uno de los principios que tocábamos, ¿no? Principio basado en la evidencia, ¿no? Todo no debemos hacer con supuestos, todo debe ser de forma objetiva, de acuerdo a lo que el auditado se nos ha presentado, ¿no? Nos ha declarado directamente. El auditor líder debe estar a cargo de la auditoría, ¿no? Ante cualquier desviación que podamos tener o algunos inconvenientes dentro de la auditoría, debemos reportar justamente al auditor líder, quien es el que nos ayudará a coordinar directamente dentro de este proceso de auditoría que se pueda desarrollar de la manera planificada. ¿Cuáles son las responsabilidades del auditor? Nosotros como auditor debemos cumplir con los requisitos estipulados. Debemos seguir el plan de auditoría y los procedimientos estipulados. Debemos seguirlos directamente para poder cumplir. Porque si el plan está estipulado que nosotros auditemos de 8 a 10 de la mañana en el proceso de gestión humana, entonces debemos seguir ese plan. Si quizás el tiempo se nos pasó directamente, tuvimos muy poca muestra, entonces tenemos que para el próximo quizás auditoría interna poder tomar nota, poder planificar mucho más tiempo, porque ese proceso nos va a demandar mucho más tiempo. 2 horas no es suficiente. Entonces ya lo dejamos justamente una mejora para el siguiente auditoría que podamos tener.
pero seguir directamente el plan, tenemos que auditar otro proceso en el cual pues el auditado nos está esperando porque es algo que está programado, que se ha planificado con tiempo. Debemos permanecer dentro del alcance de la auditoría. Oye, si el alcance justamente de la auditoría va a que este proceso, por ejemplo, no se audita porque no está dentro de nuestro alcance, entonces no es pertinente auditarlo directamente, ¿no? Como parte de la auditoría. Comunicar y aclarar requisitos de la auditoría. Sí, de hecho que sí, debemos comunicarlo. Es un poco teniendo al principio, a uno de los principios de la auditoría, justamente para que no haya una controversia entre el auditado y el auditor. Entonces sí, una vez que, como buena costumbre o como buena práctica, es que el auditor, una vez que se tiene algún tipo de desviaciones dentro de la auditoría, los pueda comunicar al auditado, para que juntos puedan estar de acuerdo con la desviación que se ha tenido. Si en caso hay disconformidad por parte del auditado, nosotros como auditor tenemos que reflejar en base a la evidencia objetiva que nos ha presentado, sustentar cuál es el requisito que se está incumpliendo con esa evidencia que aún le falta o que él nos ha presentado, ¿no? Y ahí poder aclararlo. El planear realizar tareas individuales, esas son responsabilidades del auditor. Recolectar y analizar evidencias. O sea, ahí nosotros como auditor debemos recolectar la evidencia la más que se pueda directamente, ¿no? Y debemos analizarla rápida la evidencia como para poder verificar el cumplimiento del requisito, ¿no? Entonces, un poco el auditor, ahí va la concentración, la expertise, la experiencia que pueda tener y la habilidad también de él, ¿no? Debemos estar siempre atentos, la observación, reportar las observaciones directamente, verificar que se tomen acciones correctivas y debemos cooperar con todo el equipo auditor. Por ejemplo, si yo veo que en el lado de producción directamente tengo una pista que el auditor me dice, no, el auditado, perdón, me dice, no, este reporte, lo ve calidad. No, aquí yo no lo llevo directamente. Ah, bueno, entonces ahí con el equipo auditor cooperamos. Oye, el que esté en calidad auditando o quien va a auditar, por favor, tiene que revisar esto para poder cerrar justamente o verificar la conformidad de esa pista que ya identificamos. Puede ser, por ejemplo, ahí en producción, en el tema logístico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cierro logístico en producción? Ah, el material que se está utilizando, un auditor me comunica, oye, aquí hay material vencido, en el cual ha salido del almacén. Verifica si en producción se está utilizando, por ejemplo. Ah, vamos verificando la conformidad o la no conformidad ahí. Vamos al proceso productivo, a qué insumos se han requerido en estos insumos, y vamos revisando de acuerdo también con la cooperación del equipo auditor, ¿no? El retener y proteger documentos de auditoría. Sí, justamente los documentos que son recopilados ahí, pues no lo debemos retener. Es la evidencia que nos muestran in situ. No podemos decirle, ¿sabes qué? Dame tu documento que me lo voy a llevar porque voy a tomar nota, ¿no? Sino la nota se toma en ese momento de la auditoría. Y mantener la confidencialidad de la información. Ya hemos visto ese principio de confidencialidad, justamente de que no debemos estar utilizando la información de una manera inadecuada, ¿no? Responsabilidades del auditor líder. El auditor líder recolecta toda la información de los diferentes auditores. Cada auditor le brinda esa información y el auditor líder ya la recopila, ¿no? Asistir en la elección del equipo auditor. El auditor líder es el que elige pues a su equipo con quien van a realizar la auditoría, ¿no? Él es el que prepara el plan de auditoría en base pues a la información proporcionada. Se asegura que los documentos de trabajo estén ya preparados directamente para la auditoría, ¿no? Los documentos que pueden estar en su checklist de verificación, por ejemplo. Representa al equipo auditor, o sea, él es el que va y da la cara justamente, el auditor líder, y el que los representa en la auditoría a todos ellos. Lidera la reunión de apertura, la reunión de cierre también, asegura que la auditoría se desarrolle de acuerdo a lo planificado y asegura que los resultados sean reportados claramente y a tiempo.
Esas son parte de las responsabilidades que tiene el auditor líder. ¿Cuáles son las calificaciones del auditor? El auditor tiene que ser competente, ¿no? En base a su experiencia, en base a sus estudios, tiene que ser ciertas habilidades. Oye, tiene que tener una visión flexible, tiene que ser persistente, tiene que ser muy observador directamente el auditor, ¿no? Tiene que tener habilidades sociales, directamente interacción para tener una buena comunicación con el auditado. Debe tener habilidades de presentación, porque realmente va a tener reuniones de apertura, reuniones de cierre. Tiene que tener un acercamiento disciplinado, justamente. Entonces son habilidades que debe sí o sí contar un auditor para poder realizar pues las auditorías. ¿Cuáles son las características positivas que debe tener un auditor? Ético, directamente, una mentalidad abierta. Hay auditores que pueden ser realmente muy cerrados directamente hasta cuando van a colocar ciertos hallazgos. Como le dije, tienen que ser observadores, decididos, porque debemos colocar directamente, si es que hubiese una no conformidad, poder colocarlo. Oye, ¿será o no será una no conformidad? Entonces, ahí debemos ser decididos, debemos ser firmes en nuestra decisión, obviamente con una evidencia sólida en la cual tenemos. Debemos estar abiertos a la mejora directamente, abierto a las diferencias culturales que pueden haber. Ahí no emitir juicios, por ejemplo, ¿no? Debe ser colaborador directamente y seguro de sí mismo. Son características positivas que podemos tener nosotros los auditores. Características negativas directamente, ¿no? Algo que sea perezoso, que no quiere realizar la auditoría, que se tarda mucho tiempo, que está haciendo hora, entre comillas, para poder realizar toda la auditoría. La auditoría directamente debe brindarnos oportunidades que nos ayuden a mejorar nuestro sistema también, porque ellos son los que verifican el grado de conformidad del sistema. Entonces, características negativas ahí, ser agresivos, no debemos ser agresivos, precipitados tampoco, ni mucho menos apurados, en el lado de que piden una información, pero apúrate porque ya lo necesito la información, o sea, eso no debemos tenerlo. Emitir juicios, tampoco. Justamente el ser descuidados, indecisos, el sabelotodo, ¿no? Algunos auditores pueden tener esto del sabelotodo. Si nos dan alguna información, no, pero esto debemos hacerlo así, debemos hacerlo acá, se tiene que hacer así, porque esto no está bien. Eso, emitir juicios y ser sabelotodo no nos llevan a algo bueno en la auditoría directamente para desarrollar el proceso. No ser prácticos, ser inflexibles. Eso no son buenas características para un auditor. Ahora ya estamos en la realización de la auditoría. Ya entramos ya a la etapa de la realización. ¿Cómo vamos a iniciar esta auditoría? Iniciamos pues con la reunión de apertura. Nosotros ya tuvimos el programa, ya hicimos el plan, ya nos preparamos como equipos auditores, ya tenemos todo planificado directamente. Ahora ya vamos ya a la ejecución de la auditoría. Ya estamos, como se dice, ya en la empresa, ya estamos ahí y vamos a hacer la reunión de apertura, que es lo primero que está establecido en el plan. Entonces, para eso ya el auditor líder, justamente en la reunión de apertura, con los responsables del proceso, con su equipo auditor, ya empieza a hacer esa reunión, ¿no? Puede presentar a su equipo auditor, realiza pues el alcance, los criterios, la razón, empieza a explicar a toda la sala, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en una auditoría, ¿no? Gracias por asistir a la reunión de apertura de la auditoría, de la primera auditoría interna, ISO 9001, acá en la planta Pacasmayo, que se realizará del 9 al 12 de septiembre. Entonces, para lo cual, mi equipo auditor está conformado por el señor Gabriel, está conformado por Juan Francisco, está conformado por tal persona, ¿no? Y quien le habla es el auditor líder. ¿Cuáles son justamente el alcance de esta auditoría? ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría? Detallo cuáles son los criterios, cuál es el método que se va a emplear en esta auditoría, ¿no? Se explica un poco sobre el muestreo,
cómo vamos a obtener esta evidencia y, de hecho, también el tema de la confidencialidad de la información, de qué manera se está tratando, ¿no? Una vez explicado eso, podemos decir, oye, una vez si se tiene justamente una desviación dentro del proceso, puede haber ciertas clasificaciones, lo vamos a las desviaciones como no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora. Asimismo, también podemos solicitar si hubiese algún cambio dentro del programa de auditoría, por ejemplo, que lo pueden hacer llegar dentro de esta reunión, quizás puede haber algunos contratiempos que hayan suscitado en último momento. Y una vez de eso, ya damos gracias a esta reunión, todo ha quedado claro y ya vamos a proceder directamente a la auditoría interna. Entonces, una vez que tenemos ya la auditoría interna, ya empezamos nosotros los auditores a emplear nuestras técnicas de auditoría, ¿no? Estas técnicas de auditoría. Pregunte, ¿no? Lo que habíamos visto, el tema de las preguntas abiertas, también preguntas aclaratorias, revisar la información, observar directamente, y eso son una de las técnicas que vamos a emplear dentro de esta auditoría, ¿no? Vamos a seguir preguntando, revisando información, observando para poder verificar el grado de conformidad. Aquí, seguir la pista. Pida la documentación del proceso. Hay que pedir la documentación que estamos revisando. Identifica el documento con el que inicia el proceso. Debemos considerar sus registros asociados, ¿no? Sus planes, matrices, registros de lo que nos puedan estipular. En el caso de gestión humana que veníamos diciendo por el lado de reclutamiento y selección, ella nos contaba acerca de que todo el proceso, ¿no? Después, si se cuenta con alguna información documentada, una pregunta corta, ¿no? Sí, sí cuento. Por favor, ¿me lo puedes mostrar? Nos lo va a mostrar y nosotros podemos revisar y de ahí poder obtener también evidencia. Oye, el señor tiene este tipo de registros, por ejemplo, quiero que ver cuánto tiempo se tarda en hacer, o cuánto tiempo se ha tardado en reclutar a esta persona, ¿no? Tema de un seguimiento y medición acá de ustedes. Nos mostrará, pues, su bitácora justamente de reclutamiento, para nosotros poder corroborar el tiempo en el cual ellos han reclutado, en el cual hacen seguimiento, ¿no? Debemos revisar, verificar el contenido de la información. Ahí debemos realizar el seguimiento al documento que estamos investigando. ¿A qué otros documentos se vinculan también? Entonces eso debemos tenerlo en cuenta. Si documentos que nos llevan a otros documentos, es necesario poder revisarlo, sigamos la pista, sigamos. El número de documentos seleccionados será acorde a los métodos de muestreo. No descuide asuntos como la identificación de productos no conformes, condiciones, actos inseguros, acceso a los documentos, trazabilidad, mediciones, infraestructura, ambiente de trabajo. Esos son puntos claves dentro de la auditoría. Supongamos se presentó algún producto no conforme. Ah, muy bien. Entonces, a ver, quiero verificar, ¿tiene cuentas con un producto no conforme? Sí, no, ¿no? Entonces, pregunta corta. Deberíamos ver, muéstranos por favor tu reporte de productos no conformes, para que él nos pueda emitir justamente ese reporte de productos no conformes y de ahí nosotros poder tomar muestras. En ese reporte vemos que hay 3 productos no conformes. Ah, quiero seguir indagando en la pista. Este producto no conforme que se suscitó, según acá tu formatito, en tal fecha, quiero ver qué acciones han tomado, por ejemplo. Ah, se han tomado ciertas acciones. Ah, estas acciones que se han tomado, por ejemplo, hay que revisarlas. Ah, sí se han cumplido. Muéstrame la evidencia que se han cumplido y podemos seguir la pista directamente, ¿no? Ah, ahora sí, también se ha medido la eficacia, se ha vuelto a suscitar la no conformidad o no, entonces igual ahí seguimos la pista de lo que nosotros estamos auditando. El tema de la declaración de hallazgos. Ya identificamos un hallazgo. Ante un hallazgo, el auditor que debe revisar. Si ya tenemos ese hallazgo, que ya estamos consolidados con cierta información, oye, ¿cuál fue la observación realizada? Ah, la información realizada, por ejemplo,
en el lado de gestión humana que vimos, este es el postulante, por ejemplo, no cumple con esta competencia. ¿Cuál fue la evidencia que nosotros revisamos? Se revisó la DDP, aquí estamos, la DDP no tiene estos documentos, en el file del colaborador no está. Tengo ya los datos. El colaborador que ingresó justamente en tal fecha, ya no cuenta con la competencia requerida según en la DDP que estamos. Respecto a qué requisito será registrado directamente, cuál requisito que tiene la norma, por ejemplo. Competencia 7.2 de la norma. ¿Qué documento analizó usted? Yo revisé el documento que tiene de su file que me ha mostrado. He revisado la DDP, justamente del puesto tal, ¿no? ¿Con quién estaba hablando, por ejemplo, ¿no? Si es importante tenerlo. ¿Cuál era el equipamiento? Si también se tratase, ¿no? ¿Cuáles son los productos, servicios? ¿Con quién acordó la no conformidad? Podemos transmitirlo al auditado, por ejemplo. Acá este colaborador no contó con este documento en el cual evidenciamos en la competencia que nos está refiriendo el documento tal. Ya antes de declarar una no conformidad, el auditor debería considerar las siguientes preguntas. En este caso, si se ocurre frecuentemente, entonces ahí es un poco para el muestreo. Ya identifiqué una persona que no cumplió. Ya no debo mirar atrás y desviarme del tema, sino debo indagar si esto, por ejemplo, es algo frecuente. Entonces, hago mi siguiente muestreo, investigo, sigo investigando. Esta otra persona, y vuelvo, por ejemplo, ¿no? Si este reclutamiento se hizo justamente hoy día y evidencio esto, a ver, quiero el reclutamiento, por ejemplo, de inicios de mes. Quiero verificar si esto es frecuentemente. Si inicios de mes nuevamente se suscita, hoy quiero del mes anterior. Entonces, esto realmente es repetitivo y no se está cumpliendo para poder detectar si ha sido algo puntual o no. Los hallazgos son consistentes con el alcance y los objetivos del proceso directamente, ¿no? Hay evidencia objetiva tangible, sí, sí lo tengo. Deberíamos contarlo. ¿Tiene un efecto importante sobre el sistema de gestión o es insignificante? El no tener a un personal competente de acuerdo a lo que indica con su descripción del puesto y que impacta el sistema de gestión, sí es significante. Entonces, son un poco esas declaraciones justamente que deberíamos tener o de considerar ciertas preguntas para poder declarar una no conformidad, ¿no? Fuentes de la no conformidad. Ya identificamos, debemos evidenciar de no haber implementado los controles suficientes, es una fuente de una no conformidad. Por ejemplo, que haya diferencias entre un procedimiento y una práctica de trabajo, es una no conformidad, por ejemplo. Ausencia de evidencia de la implementación de los requisitos legales, también es una fuente de no conformidad. Falta de evidencia para demostrar la continua implementación del sistema, es una no conformidad. Son algunos ejemplos. Algo que manifestó un trabajador es distinto a lo expresado en el sistema. También es una no conformidad porque lo que manifestó es un hecho, es una declaración y se toma como una evidencia objetiva. Una práctica de trabajo fuera de lo comentado en el sistema. También es una no conformidad directamente. Despachar un producto no conforme, por ejemplo. También es una no conformidad. Para redactar las no conformidades, por ejemplo. Aquí hemos tomado un cuadrito, justamente algunas preguntas, como considerar para redactar una no conformidad que podrían ser útiles. Por ejemplo, el cómo, ¿no? ¿Cómo se identificó el hallazgo? Aquí tenemos que tener los registros, tenemos que tener la evidencia objetiva. En la no conformidad, en este registro que estamos verificando, no está, por ejemplo, la capacitación del señor tal. Es una evidencia, ya tenemos el registro de capacitación. ¿Dónde está ocurriendo el efecto? Identificar dónde se evidenció la situación. En este caso, si le aplica, lo podemos tener. Y si no, justamente seguimos al siguiente. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuál es el incumplimiento? El incumplimiento es justamente que no se capacitó debido a que estaba programado para poder realizar la capacitación. Muy bien. ¿Cuánto? Estimar la frecuencia del tiempo en el que se ha aparecido el problema. Si es así, excelente. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? ¿Qué es lo que está incumpliendo? ¿Es un requisito, un principio, una política, una directriz?
Entonces acá 3 puntos importantes que sí o sí debe tener una no conformidad. El cómo, el qué está incumpliendo y cuál es el incumplimiento. O sea, los famosos, nosotros como auditores le decimos el RIE, ¿no? El requisito, el incumplimiento y la evidencia objetiva. Esos 3 puntos debemos tenerlos sí o sí para poder redactar una no conformidad. Acá he puesto un ejemplo, una no conformidad, por ejemplo, acá. ¿No? En la planta de prefabricados y premezclados, por ejemplo, se detectó que los objetivos del sistema de gestión de seguridad, vamos a un poco de seguridad, no se encuentran publicados, ¿no? Siendo un documento que debe ser exigido en el lugar visible. Pues. Sin embargo, sí se evidenció que la política de seguridad y salud ocupacional 23 de junio del 2015 está difundida e incumplida. Entonces, aquí vamos a ver cuál es el incumplimiento. El incumplimiento es acá el que está en rojito, que los objetivos del sistema de seguridad no se encuentran publicados. Ese es el incumplimiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el requisito? O sea, ¿dónde me dice que debe estar publicado? Ah, debe estar, ¿dónde me dices aquí? Está incumpliendo este requisito. El decreto supremo 005-2012, en el inciso tal, evidencia que sí debe estar publicado. Ah, entonces, este es el incumplimiento, este es el requisito, justamente si siendo un documento, ¿cuál es la evidencia? Siendo un documento que debe ser exhibido en un lugar visible, ¿no? Ah, entonces nos está dando esto de acá también. Sin embargo, sí, ya este es un poco de complemento, sí se evidenció que la política de seguridad y salud se difundió el 23 de junio. Entonces hay que tener en cuenta justamente lo que le digo para una no conformidad, tener cuál es el requisito, cuál es el incumplimiento y cuál es la evidencia objetiva. ¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos? Que son los formatos, los registros, los cuales nos presenta la declaración. Luego que ya tenemos todo ello, directamente ya hicimos la reunión de apertura, ya ejecutamos la auditoría, vamos ahora a la reunión de cierre de la auditoría. Ya aquí nuevamente el auditor líder agradece a los auditados, vuelve a presentar el equipo auditor, recapitula nuevamente los objetivos, el alcance, los criterios de la auditoría, reporta los hallazgos, justamente, algunas de las instituciones pueden reportar directamente las no conformidades, lo que son más impactantes, y si hay algunas preguntas dentro de esta reunión de cierre que se puedan aclarar. Y luego ya vamos a la emisión del informe de la auditoría. Aquí los informes pueden ser verbales o pueden ser escritos. Se reportan todos los resultados. O sea, aquí no solo se reportan las no conformidades, sino la conformidad que hemos recopilado las evidencias con los requisitos. Y los informes pues deben agregar valor al sistema de gestión, ¿no? Justamente para poder seguir mejorando. ¿Qué características debe tener este informe? Debe ser informativo, debe ser siempre basado en la evidencia, en los hechos, debe ser exacto, preciso, debe ser conciso, debe ser una presentación adecuada, debe ser clara, entendida directamente. Algunas recomendaciones de estilo de escritura para estos informes, utilice palabras simples, evite en lo general las abreviaturas. Tú la puedes saber la abreviatura, la persona que lo lee quizás no. Evite iniciales, siglas, el tamaño de fuente, los espacios entre renglones directamente, ¿no? Doble espacio entre oraciones, o sea, para que se vea ordenado el, el, el informe de auditoría. Bueno, gracias por mi parte. Justamente recuerden que el auditor del sistema de gestión debe trabajar de manera honesta y sin condicionamiento, ¿no? Debe asegurarse de agregar valor y no solo ser un recolector de no conformidades. Directamente debemos agregar valor para la compañía en el momento de realizar nuestras auditorías. Ingeniero Andy, excelente presentación. En este tercer módulo, norma ISO 9001-2015, documentación y auditoría del sistema de gestión de calidad, del programa de gestión de calidad y productividad.
Asimismo, le hacemos la cordial invitación de nuestro siguiente módulo 4, Herramientas Básicas y Avanzadas de Calidad, que se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 5 p.m. Ponencia a cargo de la ingeniera Diana Dávila Marín, especializada en calidad y productividad en el Instituto de Estudios Superior Tecnológico de Monterrey. Ingeniero Andy, tenemos consultas. La primera pregunta es, ¿cómo se están manejando las auditorías de certificación ante la coyuntura actual de COVID y cómo influye en el sistema de gestión de calidad o cómo se gestiona la planificación de cambios? Quería aclarar ante la coyuntura de COVID, ¿cómo debo gestionar mi sistema de calidad o qué requisitos van a afectar? ¿Ok? Dada esta coyuntura, justamente ya se han sacado unas normativas acerca de las auditorías remotas. Entonces, estas auditorías remotas justamente sirven el método para hacer las auditorías, ¿no? De esta manera a través de los sistemas informáticos y que se debería tener ya planificado. Entonces, es necesario que la organización pueda tomar decisiones y realmente todos los procesos y todos los requisitos que impactan a ese proceso se pueden realizar de manera remota. De ser así, podríamos considerarlo solo auditoría remota. De caso contrario, tendríamos que consolidarlo, pues, una auditoría que sea remota para evidenciar ciertos requisitos y también luego en el campo directamente, ¿no? Con los cuidados correspondientes. Para realizar esta auditoría remota, justamente es un cambio para todos, pero a la vez también podemos utilizar estos medios informáticos del WhatsApp, algunos otros medios, Google Meet, la herramienta de la cual estamos utilizando, ¿no? Y podemos llevar de una manera objetiva directamente la auditoría, ¿no? Presentando cierta información, planificándolo con el mismo auditado. Si los auditados pueden compartir su pantalla directamente y poder en línea estar mirando la evidencia que nos puedan mostrar, ¿no? Entonces, va a ser una auditoría remota en la cual, por ejemplo, yo le estoy aplicando. Ya vengo auditando en la empresa donde trabajo muchas auditorías remotas y cada vez estamos mejorando, obviamente. Es una auditoría nueva. Lo que nos puede impactar justamente puede ser en el tiempo de la auditoría. Si bien es cierto, tú en una auditoría normal para un proceso determinado tenías una determinada cantidad de horas, pero debido a esta coyuntura y debido a la información que debes revisarla, justamente lo que está transmitiendo, entonces quizás puedas considerar un poco de tiempo mayor en ello. Ingeniero Andy, tenemos una pregunta en Facebook. Dice, ¿un auditor puede decidir no recibir evidencia después de haber auditado, aunque sea el mismo día? Si la norma no pide algo por proceso, el auditor puede decir que no se tiene por proceso. Ejemplo, el contexto interno. Sí, bueno, ahí un poco depende mucho de los auditores, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos un poco a las auditorías externas. En mi experiencia hemos tenido auditores externos, justamente que la gran mayoría dan pie de que puede ser una información que en ese momento no es que no es que no la cuente, sino que no la tienes disponible en ese momento porque quizás el colaborador está en otro lado, está haciendo ciertas actividades. Podemos sustentarlo. Él nos pidió, por ejemplo, un reporte en el cual no tengo acceso a esa información, lo tiene un personal operativo. En ese momento no está. Oye, no puedo entregarte la evidencia, sí la tengo. Entonces te la puedo entregar después, terminamos y te la hago llegar, por ejemplo, antes de que termine la auditoría. Entonces, el criterio del auditor va a ser viable, ¿no? Pero si en ese momento que tú estás evidenciando que el usuario no tiene la información, entonces ya viene a criterio del auditor poder recibir la información, porque puedes estar viendo que ellos han podido quizás adulterar esa información y te la están presentando.
Entonces, ahí es un poco el criterio también de los auditores de poder tener en cuenta si se acepta o no la información y va a depender de lo que te están mostrando. Hace poco me ha pasado, por ejemplo, hice la auditoría, evidencié directamente un registro en la cual no figuraba, no contemplaba. Entonces el auditor me dice, no sé, pero yo lo tenía aquí, no sé qué pasó. Le digo, con calma, verifícalo, búscalo. No me dice, no la tengo, ¿no? Ah, ok. Entonces, para mí era una evidencia objetiva que no la tenía. Después me envía la evidencia y me dice, mira, no, aquí está. Entonces, en ese momento no es que lo tenía en otro lado, tenía que ir a traerla la información, sino que no tenía la evidencia. Entonces ya no iba parte de poder subsanar pues su desviación, ¿no? Siguiente pregunta de José Enrique. ¿Los procesos de auditoría interna deberían estar documentados dentro de un manual de procedimientos? Por favor, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Los procesos de auditoría interna deberían estar documentados dentro de un manual de procedimientos? No nos exige la norma tenerlo ahí el proceso de auditoría como tener un manual de procedimientos. Como vimos, nos pide justamente tener eh, registro. Pero como buena práctica, las empresas tienen pues un procedimiento estipulado para desencadenar las actividades que hay dentro de este proceso. Nosotros podemos declarar que directamente seguimos los lineamientos de estas directrices de la 19011, por ejemplo, ¿no? Y no tener un procedimiento. Siguiente pregunta de Jenny Maldonado. ¿Cuáles serían las cualidades y conocimiento que debería tener un auditor de ISO 37001? ¿Ya? Bueno, la ISO 37001 es un modelo de prevención justamente de antisoborno y como sistemas de gestión directamente nosotros como auditores, las cualidades que debemos tener es tener un curso de formación de auditores en primera instancia para poder auditar en lo que es la ISO 37001, tener justamente la interpretación de los requisitos de la ISO 37001 y tener experiencia en la auditoría, ¿no? Que necesariamente tienes que entablarlo con la experiencia en el campo, ¿no? Que debes empezar a formarte. Una vez llevado esos dos cursos de interpretación, de formación de auditores, entonces puedes empezar como observador para que tengas cierto expertise y luego empezar directamente a auditar. Y si mucho más, si tienes conocimientos en temas legales, nos serviría bastante mucho más con este sistema de gestión. Pregunta de Ronald Visa. ¿En qué requisito sustento los protocolos de calidad y cómo es el manejo del sistema de gestión de calidad en proyectos de 5 meses o son eventuales, ya que se planifica por un año? ¿Y cuáles son las evidencias del requisito? ¿Se puede resumir en un plan de calidad operativo? Mm, Son muchas preguntas, ahí no entendía mucho, pero a lo que voy es a proyectos de 5 meses y es que se requiere tener un sistema de gestión de calidad. Mira, un sistema de gestión podemos directamente ir implementándolo dentro de nuestra organización en base a los requisitos de las normas que nos piden. ¿No? Eso va a depender de la organización. La organización puede ser que tenga directamente su sistema ya predeterminado para esos proyectos, ¿no? Que viene pues desde la planificación, la ejecución y el cierre del proyecto como tal. Ahora, tendrá en decisión de la empresa si realmente desean certificar los procesos, en este caso, para esos proyectos. Como tema de implementación, el sistema de gestión va para cualquier empresa, de cualquier tamaño, y principalmente es enfoque a dos cosas, ¿no?
a que sean productos y servicios de calidad y lo que es la satisfacción del cliente. Ya. Y respecto a la pregunta, ¿cuáles son las evidencias del requisito que se puede resumir en un plan de calidad operativo? Los requisitos operativos directamente vienen desde el 8.1, ¿no? Ahí va la planificación operacional. Entonces, en en el capítulo 8.1, directamente vamos a establecer ese control operacional. 8.1 y directamente vamos a avanzar con todo el capítulo 8, ¿no? Y ya cerramos pues con un tema de 9 que es el tema de la verificación. Ingeniero, esas son todas las consultas de parte de los participantes. Bueno, agradecerle a nombre de BMC Team por estas tres capacitaciones de los módulos y, y bueno, el reconocimiento de todo lo aprendido es muy confortable, ¿no? Sobre todo en este tema de gestión de la calidad. Gracias a ustedes, a BMC por la invitación y justamente también al público objetivo pues acerca de invitarles pues, ¿no? Que puedan obtener esta certificación, ¿no? Ya que también sería muy importante pues para sus empresas también contarlo, ¿no? Gracias. No sé si hay algo adicional ahí. Correcto, ingeniero. No sé, a ver si se animan en activar sus cámaras para tomarnos una foto final de este módulo 3, norma ISO 9001-2015, documentación y auditoría del sistema de gestión de la calidad. ¿Se activan sus cámaras? Ingeniero, ¿podría dejar de compartir, por favor? Ok.